una causa muy frecuente en nuestro medio, los pacientes que usan catéteres para diálisis, por ejemplo, ¿sí? Catéter para diálisis, gente que tuvo de repente una vía venosa central, que tuvo algún tipo de vía periférica también, que de repente no se cuidó, no se realizó con los mecanismos de asepsia antes adecuada, entonces puede permitir el ingreso de estáfila al torrente sanguíneo. ¿Está bien? En el caso de los estreptococos, generalmente, ¿verdad?, ellos están asociados más, por ejemplo, caries, ¿sí? Lesiones a nivel de los dientes, de repente permiten el ingreso de estreptococo en nuestro organismo. ¿Verdad? Puede, sí, podemos poner también entre las causas. Sí. Después, el estáfilo que es coagulasa negativo. El estáfilo coagulasa negativo es muy aislado en los pacientes con dispositivos implantables. Eso también es una salvedad que hay que hacer. Los coagulasas negativos, por ejemplo, el epidermidis. El estáfilo epidermidis es el que se suele hallar en los pacientes con marcapasos, desfibriladores. También es una causa a considerar. Bueno, recuerden entonces que para generar esta endocarditis yo tengo que tener una lesión endotelial previa, ¿sí? Un endotelio que ya es luego sensible, que ya hay luego una lesión, una bacteremia, ¿sí? O sea, el ingreso de bacterias en nuestro torrente sanguíneo, con una predisposición también del hospedero, y estos dos puntos van a causar un montón de alteraciones hemodinámicas que va a dar lugar a la endocarditis infecciosa. O sea, yo necesito sí o sí de estos dos componentes para tener mi endocarditis. ¿Cuáles eran las válvulas más frecuentemente afectadas? Aórtica, mitral, ¿sí? Las dos más frecuentes. Bueno, acá habíamos resumido los pasos de la formación de la endocarditis infecciosa. Habíamos visto, nosotros vimos en un dibujito que les voy a mostrar enseguida, que tenemos que tener una lesión endocárdica que predispone a la formación de vegetación. Esta lesión endocárdica generaba un flujo turbulento de la sangre a ese nivel, ¿sí? Y este flujo turbulento de por sí otra vez generaba nuevas lesiones pequeñas a nivel de nuestro endotelio del corazón, ¿verdad? Posteriormente, estas nuevas lesiones llevaban al depósito de plaquetas y fibrinas y se formaba ahí un trombito, una pequeña vegetación que era la vegetación estéril. Y esa vegetación estéril era como que le llamaba a las bacterias, ¿verdad?, para que ellas, una vez que haya una bacteriemia, colonicen a esa vegetación estéril. Al colonizar esa bacteria a la vegetación estéril, tenemos ya una vegetación propiamente dicha, que es la vegetación de la endocarditis. Básicamente, entonces, estos 8 pasos resumen lo que sería la génesis de la patogenia, ¿verdad?, de la endocarditis infecciosa. Entonces acá nosotros teníamos, ¿verdad?, nuestro endocardio, nuestro epitelio, ¿verdad?, que forma parte del endocardio. Dijimos que de por sí tiene que haber una alteración estructural, por más de que sea pequeña, previa, ¿verdad? Ahí hablamos de la escleropatia congénita, los prolapsos, una pequeña lesión, ¿sí? Una lesión que pueda generar un flujo turbulento de la sangre a ese nivel. Recuerden que la sangre, por decir así, va a ir en un sentido lineal, y donde hay una lesión va a ser como un sube y baja, ¿verdad? Va a ser un flujo más turbulento a este nivel. Y este propio flujo turbulento es el que va a generar otra vez nuevas lesiones en los endocardios vecinos. Entonces, genera lesiones ese flujo turbulento a nivel de las células endocárdicas. ¿Y qué pasa acá? Se activan ciertos mecanismos que tratan de reparar esa lesión, ¿verdad? O sea, comienzan a venir todas las células de reparación. Vienen, en esta fotito vemos, vienen las plaquetas, vienen estas fibrinas que estamos teniendo aquí y generan esta estructura que es la endocarditis trombótica no bacteriana, más fácilmente o comúnmente llamada vegetación estéril, ¿sí? Donde básicamente lo que yo tengo son células endocárdicas dañadas, tengo plaquetas, tengo fibrina, ¿sí? Y esto es
todavía no tengo ninguna bacteria, por eso se llama estéril. Y esto es lo que de alguna forma, cuando yo tengo bacteriemia, atrae a las bacterias para que lo colonicen. ¿Cómo por favor, endocarditis? Es una endocarditis trombótica no bacteriana. Endocarditis trombótica no bacteriana. O vegetación estéril. ¿Qué pasa después? Mi hospedero, o sea, vamos a poner yo, tengo una infección importante, qué sé yo, hice una neumonía, una infección pulmonar, una infección dentaria, un absceso, ¿verdad? Eso hizo que las bacterias pasen a mi torrente sanguíneo. Entra la bacteria del torrente sanguíneo, hace una bacteremia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la bacteria? Y va directo a esta vegetación estéril. Todo esto se ve facilitado por sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habían factores de adhesión, los fimas dextranos, ¿verdad? Que atraen a la bacteria a unirse a esta zona. ¿Y qué hace la bacteria? Viene, se une a esta zona, comienza un proceso de multiplicación, la bacteria se multiplica con cierta facilidad, se multiplican en toda esta zona y termina colonizando el endocardio, ¿sí? Se multiplican, colonizan el endocardio, forman esta vegetación que ahora ya es una vegetación bacteriana, ya no es más estéril, y toda esta vegetación, como estamos observando en este dibujito, está cubierto por fibrina, está cubierto por plaquetas que de cierta forma le dan una estabilidad, por decirlo así, ¿sí? Acá también podemos tener, por ejemplo, monocitos, ¿verdad? Que van a ir activando o van a ir liberando de repente citocinas, factores de crecimiento, que de repente va a estimular el crecimiento de esta vegetación, ¿sí? Va creciendo de forma progresiva hasta que pueda dar lugar a la destrucción de la válvula, ¿verdad? Y dar, por ejemplo, una insuficiencia valvular, perforación valvular, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de estas vegetaciones. ¿Qué pasa con estas vegetaciones? Que también de alguna forma pueden generar los ébolos sépticos. Se pueden romper pequeños fragmentos de estas vegetaciones, viajar por el torrente sanguíneo y dar lugar a los ébolos sépticos a distancia, para que también es una de las complicaciones tenidas del endocarditis. Generalmente estos ébolos sépticos tienen avidez en el cerebro y en el pulmón, ¿sí? Entonces casi siempre terminan yendo a esos niveles. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Clínicamente, dependiendo de su inicio y su gravedad, la endocarditis puede ser aguda o subaguda. La aguda es de evolución rápida, tórpida, fulminante, ¿sí? Es bien florido. El paciente que está con fiebre, está con soplo, está con leucocitosis, neutrofilia, es una clínica bastante florida y fulminante, ¿verdad? Es una evolución bastante rápida y generalmente termina en un desenlace fatal. La subaguda generalmente tarda un poquito más, ¿sí? Evoluciona en meses, le da una evolución más lenta y no florida, generalmente a un paciente que de repente tiene febrícula, S5, a veces por la mañana, a veces por la noche, a veces no tiene, ¿verdad? De repente tiene algún otro escalofrío, pérdida de peso, astenia, ¿verdad? O sea que no lo consulta enseguida, ¿sí? Tarda un poquitito más, siempre es un poco más, está caracterizado por síntomas más inespecíficos, ¿sí? O sea, la subaguda. Bueno, el periodo de incubación suele ser de 2 semanas, a veces menos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el periodo de incubación cuando se trata de hongos es mucho mayor también. La cándida no causa frecuentemente endocarditis, pero es una de las causas, y la cándida tiene un periodo de incubación de hasta 5 meses, ¿sí? O sea, puede también tener este periodo de incubación prolongado. En las bacterias generalmente 2 semanas. La clínica está caracterizada por estos 3. Fiebre, generalmente fiebre en picos, ¿sí? Hay específicamente ciertas horas del día donde causa, donde tiene fiebre, generalmente fiebre con escalofrío, esos famosos los pacientes nos refieren chuchos, tienen frío cuando están con el cuadro febril, ¿verdad? También se puede acompañar de otras manifestaciones
inespecíficas, pérdida de peso, no quiere comer más, de repente, ahora está un poco más cansado, más fatigado. Entonces también pueden formar parte de la clínica debido a la inflamación e infección. Bueno, hay veces que incluso en estadios más avanzados el paciente ya cursa con letargia, tipo ya está mucho más dormidito a consecuencia del proceso infeccioso inflamatorio. La presencia de soplos cardíacos también es indicativo de endocarditis, sobre todo si era un paciente que no tenía soplo, ¿verdad? Por ejemplo, y que vos sabés que no tenía soplo, o la contaste en algún momento, no tuvo soplo y ahora sí tiene. Entonces sí, ahí piensen en una, sobre todo si tiene fiebre, piensen en una endocarditis. Y la evidencia de vegetaciones, ¿verdad? Yo tengo que ver vegetaciones, generalmente nosotros pedimos ecocardiograma y en el ecocardiograma se caracterizan las vegetaciones. Te dice todo así, dónde está, en qué válvula y el tamaño, porque también el tamaño de la vegetación determina si es una endocarditis para tratar con antibióticos o para operar. Las vegetaciones de mayor tamaño, mayor a 10, si mal no recuerdo, entonces ellas ya son para operar, ya no funciona el tratamiento médico en estas vegetaciones. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la endocarditis infecciosa, ahora tenemos a los criterios de Duke. Estos son los criterios, los últimos modificados, si mal no recuerdo, cuando era el 2023, esta última modificación. Incluye hallazgos clínicos, imagenológicos, laboratoriales, ecocardiográficos, para que van a dar lugar a qué tanto riesgo tiene ese paciente de que de verdad sea una endocarditis infecciosa lo que estamos teniendo, ¿verdad? Lo dividimos en criterios mayores y criterios menores. El criterio mayor más importante es el hemocultivo positivo, ¿sí? O sea, evidencia bacteriológica de que es ese germen el que está presente, ¿verdad?, en el organismo del paciente, asociado a un compromiso cardíaco, visualización de vegetaciones en el ecocardiograma, por ejemplo. Para resumir, para no leer todo esto, en resumen, eso es lo que nosotros necesitamos. Hemocultivo positivo, evidencia del compromiso cardíaco, ¿sí? Casos definitivos suelen ser, o sea, revisamos todos estos criterios cuando hablamos de un caso definitivo, cuando tiene dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, ¿sí? Entonces ahí sí podemos decir que el riesgo, o sea, el caso de endocarditis probablemente sí es endocarditis, la probabilidad es mucho más alta. Bueno, el tratamiento, para lo ideal siempre tener un cultivo y que el cultivo me diga cuál es el germen para que yo pueda hacer un tratamiento dirigido. Acá en nuestro medio el cultivo tarda muchísimo. Acá nosotros en el hospital regional, por ejemplo, hay a veces que el cultivo venía hasta 2 semanas después. O sea, el paciente ya se va a morir mientras va a esperar tu cultivo, lastimosamente. Entonces nosotros empezamos siempre tratamientos empíricos, ¿sí? Empezamos más o menos por los gérmenes que son más frecuentes, ¿verdad? Como dijimos que el estáfilo es el más frecuente y generalmente nosotros empezamos con vancomicina, ¿verdad? Empezamos con vancomicina. Se suele asociar con ceftriaxona, si la válvula es nativa, o sea, son válvulas propias. Si es protésica, ahí se usa vancomicina, pero se combina con otros antibióticos. Si mal no recuerdo, gentamicina, no recuerdo bien la asociación para válvulas protésicas, pero las válvulas nativas es vancomicina con ceftriaxona. Hacemos eso, esperamos el cultivo y dependiendo del cultivo se redirige el tratamiento, ¿sí? El cultivo viene así con un antibiograma abajo que te dice que es sensible a fulano, fulano, fulano. Entonces redirigí el tratamiento con tu cultivo. Como les dije, ¿verdad? Algunos requieren tratamiento quirúrgico cuando yo tengo o cuando yo voy a encaminar a mi paciente a cardiocirugía. El criterio más grande es el tamaño de la vegetación, mayor a 10 milímetros. Veo en ecocardio una vegetación de 11, 12 milímetros, cirugía, no espero más. Otra cosa, cuando yo ya le estoy tratando a ese paciente, ya le estoy haciendo un tratamiento dirigido, ya está recibiendo su banco, ya está recibiendo su ceftia, no mejora. Sigue haciendo fiebre, sigue así con una evolución tórpida, es para cardiocirugía también. Insuficiencia cardíaca grave asociado a la endocarditis también es un criterio para cirugía, ¿también? Entonces, eso sería para el tratamiento de nuestra endocarditis infecciosa. Duración del antibiótico 4 a 6 semanas.
dependiendo de la evolución del paciente. Bueno, después tenemos las cardiopatías valvulares, ¿sí? Nosotros sabemos que las válvulas cardíacas, ¿verdad? Van a básicamente garantizar que el flujo de la sangre sea unidireccional, o sea, que vaya de la aurícula al ventrículo, del ventrículo a los vasos, que no haya esa regurgitación en condiciones normales. Por lo tanto, si yo tengo una alteración en alguna de estas estructuras, en alguna de estas válvulas, voy a tener un reflujo anómalo de la sangre, ¿verdad? Y eso es lo que va a generar las manifestaciones que vamos a ver en las cardiopatías valvulares. La disfunción valvular suele ser debido a defectos congénitos, pacientes que ya tienen así, por ejemplo, una válvula aórtica bicúspide, alguna alteración estructural valvular, algunos traumatismos que afectan a las válvulas, daño isquémico, sí, es muy frecuente que las válvulas se vean afectadas posterior a alguna isquemia, o cambios degenerativos e inflamación. ¿Sí? Nosotros vimos reciéncito que la endocarditis causa también daño valvular, entonces la endocarditis puede ser una causa de una disfunción valvular posterior. Las válvulas más frecuentemente comprometidas, nuevamente mitral y aórtica. También se afecta la tricúspide y la pulmonar, pero como son de baja presión, no es muy frecuente que de repente la cámara derecha se vea afectada. Bueno, ¿y cuáles son las alteraciones que nosotros vamos a tener? ¿Verdad? Vamos a tener en la cardiopatía valvular dos alteraciones mecánicas grandes. Uno sería el estrechamiento de la abertura valvular, ¿verdad? O sea que la válvula que tiene que estar totalmente abierta no se abre del todo. ¿Por qué? Porque se estrecha y eso es lo que nosotros llamamos estenosis, ¿sí? Estenosis o estrechamiento valvular. La otra situación es cuando la válvula está distendida, ¿sí? La válvula está mucho más amplia y cuando se tiene que cerrar esta válvula no se cierra todo o no se cierra de forma, con una presión adecuada, por decirlo así. Entonces esto es lo que se llama insuficiencia. Entonces cuando yo tengo una insuficiencia vamos a ver que va a permitir el flujo retrógrado porque el tono valvular no es el adecuado, ¿sí? Entonces no se cierra del todo o el tono no va a ser adecuado. Entonces, estenosis es cuando tengo un estrechamiento de la abertura valvular. Y la distensión valvular anormal es lo que se llama insuficiencia valvular. ¿Está bien? Doctora, para el caso de estenosis, genera reflujo también. Claro, claro que vamos a generar también. Bueno, vamos a ver entonces rapidito alteraciones de la válvula mitral. Bueno, acá nos habla, ¿verdad?, de una estenosis de la válvula mitral. La estenosis, como dijimos, es una abertura incompleta, en este caso, de la válvula mitral durante la diástole, ¿sí? Con distensión auricular izquierda y llenado anómalo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener a una válvula mitral, que nosotros sabemos que la válvula mitral lo que hace es controlar el flujo de la sangre, que va desde la aurícula izquierda, ¿verdad?, hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos a una válvula que en este caso está estrechada, ¿sí? O sea, se abre para que pase la sangre de la aurícula al ventrículo, pero no se abre del todo. No hay una abertura total de esta válvula, ¿sí? En vez de abrirse completamente, hace una abertura, pero una abertura pequeña, ¿sí? Eso sería una estenosis, una abertura incompleta de la válvula, en este caso de la válvula mitral, por lo que reduce la cantidad de sangre que va a pasar de la aurícula al ventrículo, ¿verdad? En vez de pasar toda la sangre de la aurícula al ventrículo, va a pasar una sangre laminar, pequeña, a través de esta válvula. Esa sangre que pasa a través de una válvula que está estenosada, pasa chocando a esa válvula, ¿sí? Normalmente la sangre no tiene que encontrar una resistencia ahí. Y acá, como yo tengo la estenosis, viene la sangre queriendo pasar por esta estenosis y choca por la válvula. Eso genera un flujo turbulento que va a dar lugar al soplo cardíaco, ¿sí? En este caso, la estenosis de la válvula mitral es un soplo diastólico. ¿Está bien?
porque se está dando durante la diástole. Como la sangre no puede pasar así en su totalidad hacia el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar con la sangre? Se acumula acá, ¿sí? Se acumula en la aurícula izquierda. Entonces ese acúmulo de la sangre en la aurícula izquierda sigue recibiendo sangre de mis venas, ¿sí? Esto va a llevar a una distensión de la aurícula izquierda. Va a ser mucho más grande mi aurícula izquierda porque está teniendo luego sangre que me está saliendo todo y está recibiendo otra vez sangre de mi vena, ¿verdad? Entonces distiende mi aurícula izquierda, aumenta la presión dentro de mi aurícula izquierda y esto va a dar lugar al flujo retrógrado, ¿sí? O sea, ese aumento de presión va a ser transmitido de forma retrógrada hacia, en este caso, las venas pulmonares, va a llegar hacia los pulmones y va a dar lugar a manifestaciones de congestión probablemente por este aumento de presión. ¿Está bien? Entonces, básicamente, esa sería la fisiopatología, ¿verdad?, de la estenosis de la válvula mitral. Causa más frecuente la fiebre reumática, pero también pueden ser las causas congénitas como la calcificación valvular, por ejemplo. Bueno, básicamente es lo mismo. Los signos y síntomas siempre van a depender de la gravedad, ¿verdad?, de la estenosis. Sabemos que en estadios más avanzados, cuando ya tengo esa distensión auricular, las manifestaciones van a ser más graves. Manifestaciones de congestión. Bueno, en este caso, ¿verdad?, vamos a tener nuestra insuficiencia valvular, ¿verdad? La insuficiencia de nuestra válvula, en este caso otra vez, nuestra válvula mitral. ¿Qué pasa con la insuficiencia valvular? En la insuficiencia valvular yo tengo un cierre incompleto de la válvula mitral. Al no cerrarse completamente mi válvula mitral va a dar lugar a un volumen anterógrado y a un volumen regurgitante, o sea, va a retroceder la sangre para atrás. Suele ser resultado de la cariopatía reumática, rotura de cuerdas tendinosas, prolapso de la válvula mitral y disfunción OIAM del músculo papilar. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá yo ya tengo una sístole, ¿sí? Mi estenosis era diástole. Acá yo tengo una sístole. Tengo una sístole ventricular. ¿Qué pasa en la sístole ventricular? Yo tengo que tener mi válvula mitral cerrada, ¿verdad? Para que la sangre que está en el ventrículo se vaya por mis grandes vasos a través de las sigmoideas. Genial. En este caso, se cierra la válvula, todo bien, pero es una válvula incompetente, una válvula insuficiente. O sea, se cierra, pero no se cierra del todo, ¿sí? No tiene un tono valvular que le permita o que impida ese reflujo. Entonces, ¿qué pasa? Comienza la sístole, el ventrículo izquierdo comienza el proceso de contracción y la sangre en insuficiencia valvular. La válvula que no se cierra del todo permite otra vez el paso de la sangre hacia atrás, ¿sí? Retrocede otra vez la sangre hacia la aurícula, en este caso la aurícula izquierda. Entonces, al retroceder este volumen retrógrado, en cada contracción va un volumen retrógrado hacia la aurícula, da un aumento de la presión dentro de la aurícula, ¿verdad? Porque la aurícula también se sigue llenando, sigue su curso normal en el ciclo cardíaco. Entonces, este aumento de presión da lugar a el aumento de la presión en sentido retrógrado. Se va hacia los vasos pulmonares, se va hacia el pulmón, da congestión. El flujo regurgitante va a dar lugar a un soplo sistólico, ¿sí? Ese flujo que no tenía que retroceder, al retroceder genera el soplo sistólico característico de la insuficiencia mitral. ¿Está bien? Bueno, en otras situaciones esto sigue su curso normal. El ventrículo izquierdo, al mismo tiempo que tiene ese volumen regurgitante, también está mandando por la aorta la sangre, ¿sí? Entonces está dando al mismo tiempo ambas situaciones. Se va la sangre en sentido anterógrado hacia la aorta y se va en sentido retrógrado hacia nuestra aurícula, ¿sí? En los casos más crónicos, a veces el ventrículo trata de compensar esta falla, piensa que tiene muy poco volumen nomás, no sabe que hay una alteración valvular. Entonces, ¿qué hace mi ventrículo? Aumenta de tamaño para tratar de expulsar
una mayor cantidad de sangre a través de la aorta. Y generalmente estos pacientes con insuficiencia valvular, por ese mecanismo de adaptación, tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, si ustedes le piden un ecocardio, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo tratando de compensar esa falta de sangre. ¿Sí? En realidad no es una falta, sino que se está yendo hacia otro lado. ¿Está bien? No estoy hablando muy rápido. No. Y a veces me emociono y me voy. Así que me tienen que traer nomás otra vez. Eso es para mitral. ¿Sí? Ahora vamos hacia el otro lado del corazón. Vamos a hacer la válvula, no hacia el otro lado, sino más para abajo. Vamos a hacer la válvula aórtica. Las alteraciones de la válvula aórtica. Bueno, en este caso se caracteriza por un aumento en la resistencia a la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo. ¿Sí? O sea, ¿cómo se dice? Hay una dificultad para ese ventrículo izquierdo para poder mandar la sangre hacia la aorta. La causa más frecuente, la mayor parte de las veces, es malformaciones congénitas de la válvula. ¿Sí? La propia válvula bicúspide, calcificaciones, por ejemplo, sí suelen cursar con alteraciones en la válvula aórtica. Su incidencia es de 2 al 4% en adultos mayores. Estamos hablando de estenosis, ¿sí? Estamos hablando de estenosis. 2 al 4% en adultos mayores de 65 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nuestra válvula aórtica, que es una válvula semilunar o sigmoidea, que está en el tracto de salida de nuestro ventrículo izquierdo, hace la aorta, ¿verdad? Ahí hace un limbo entre nuestro ventrículo izquierdo y entre nuestra aorta. Durante la sístole, para que la sangre salga de mi ventrículo, ella ¿cómo tiene que estar? Abierta, ¿verdad? Yo tengo que abrir esa válvula para que toda la sangre que yo tengo en mi ventrículo izquierdo se vaya, ¿verdad? ¿Qué pasa en la estenosis? Se abre la válvula, pero hay una disminución de la luz. No se abre toda mi válvula, ¿sí? Tengo una luz valvular reducida, por lo que sale la sangre hacia la aorta, pero en vez de salir todo el flujo de la sangre, nuevamente tengo un flujo laminar, sale un poquitito de sangre nomás hacia la aorta. Sale el flujo en menor cantidad, generando aquí a este nivel un choque con la estenosis. Y ese choque de la sangre con mi estenosis va a dar lugar al soplo sistólico aórtico, característico de la estenosis valvular aórtica. Soplo sistólico aórtico. ¿Qué pasa acá? Esto generalmente se desarrolla de forma gradual. Entonces, al salir menor cantidad de sangre a través de mi aorta, mi ventrículo piensa que él es el problema. Entonces, ¿qué hace mi ventrículo? Trata de adaptarse, ¿sí? Genera una hipertrofia de adaptación para tratar de aumentar el trabajo y tratar de sacar una mayor cantidad de sangre, venciendo esta resistencia de la estenosis. Entonces, en estos casos también es frecuente encontrar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, tratando de adaptarse o tratando de compensar esa cantidad de sangre disminuida que sale hacia acá. ¿Está bien? Estenosis de la válvula aórtica. La otra situación, continúa con la estenosis de la válvula aórtica, ¿verdad? Las manifestaciones que de repente pueden dar son manifestaciones de angina, en algunos casos síncope por bajo gasto, ¿sí? Porque sale poca sangre hacia la circulación sistémica, entonces va también hacia los distintos tejidos periféricos una menor cantidad de sangre. ¿Está bien? Entonces puedo tener síncope, puedo tener angina. Generalmente para todas las cardiopatías valvulares se usa ecocardio como diagnóstico. Se mira en el ecocardio la estructura de la válvula, la alteración, qué es lo que pasa ahí, para poder dar un diagnóstico certero. ¿Sí? Bueno, básicamente eso, para reforzar nada más. Por último, la insuficiencia aórtica, que es el otro cuadro para donde yo tengo básicamente una incompetencia valvular. Mi válvula aórtica no funciona, entonces durante la sístole, durante la diástole, va a permitir la regurgitación de la sangre. Generalmente la insuficiencia aórtica es el resultado de alteraciones que causan cicatrización de las valvas, para anomalías congénitas, fiebre reumática, dilataciones idiopáticas. ¿Qué es lo que pasa acá en una insuficiencia
englosar. Cuando yo tengo una insuficiencia valvular, no se cierra totalmente la válvula aórtica. Entonces, como no lo hace con fuerza o no se cierra de forma suficiente, esta válvula queda entreabierta, de tal manera que durante este periodo de diástole, la sangre que está en la aorta tiende a regurgitar hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esta regurgitación genera el soplo diastólico característico de la insuficiencia aórtica. Soplo diastólico, ¿sí? Ahí tengo dos situaciones. Puedo tener una insuficiencia aórtica aguda o puedo tener una insuficiencia aórtica crónica. En las formas agudas no le damos tiempo a nuestro ventrículo para adaptarse a la sobrecarga de volumen. Entonces, generalmente, eso en las formas agudas causa un aumento de la presión dentro de mi ventrículo izquierdo. Este aumento de la presión ventricular izquierda se transmite hacia la aurícula izquierda, causando también un aumento de la presión auricular izquierda. Esto se transmite de forma retrógrada hacia las venas pulmonares y hacia los pulmones, dando lugar a cuadros de congestión, edema agudo de pulmón, por ejemplo, en las formas agudas. En las formas crónicas, mi ventrículo sí se adapta. Generalmente, el ventrículo cursa con hipertrofia para tratar de aumentar esa fuerza de contracción y sacar toda la sangre, tratando también en forma inicial de mantener el gasto cardíaco. Por eso las formas crónicas en un primer momento son asintomáticas, porque el ventrículo trata de compensar aumentando su fuerza de contracción, aumentando mi volumen expulsado al final del ciclo cardíaco, entonces aumenta el gasto cardíaco y mantiene en esta vía inicial, ¿sí? El tratamiento siempre de reemplazo valvular en pacientes sintomáticos. Excelente. Para cardiopatía valvular. Creo que, no sé si nos falta más algo, voy a mirar un ratito. A ver qué nos falta mirar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Doctora, ¿esta clase de ahora entra también? ¿Electro? No, este de ahora. Insuficiencia cardíaca y choque ya no voy a hablar, eso fue lo último que hablamos y es más o menos la misma fisiopatología. Entonces, eso ya va a quedar a cargo de ustedes, ¿sí? Peligro, ¿verdad? Creo que vimos todo. Según yo, creo que vimos todo. Introducción, alteraciones en el flujo, endocarditis infecciosa, cardiopatías valvulares, insuficiencia cardíaca y choque. Este nos falta. Vamos a hacer así, tas, nada más. Pues ya están durmiendo todo eso. Bueno, en pericardio, para las alteraciones que pueden afectar el pericardio, vamos a tener los procesos inflamatorios, ¿verdad? Que es la pericarditis. En el caso de la pericarditis aguda, un proceso inflamatorio del pericardio, ¿verdad? Está definido por signos y síntomas causados por una inflamación pericárdica. La evolución suele ser menor de 2 semanas, ¿verdad? Justamente eso es lo que define de que mi pericarditis sea aguda, porque tiene una evolución menor a 2 semanas. Si fuese más a esto, ya sería una pericarditis crónica o restrictiva. La causa más frecuente de la pericarditis aguda siempre la infección viral, ¿sí? La Coxsackie, ecovirus son los gérmenes frecuentemente aislados en este grupo de pacientes, pero hay también otras causas. Esa es la más frecuente, pero recuerden que podemos tener pericarditis aguda de etiología bacteriana, podemos tener también las que son reumatológicas, secundarias a una enfermedad reumatológica, neoplásica, por ejemplo, para que tengan en cuenta. Generalmente acá yo tengo un aumento de la permeabilidad capilar que se caracteriza con un exudado fibroso, o sea, justamente al tener un aumento yo de la permeabilidad capilar permite la salida de proteínas plasmáticas, incluido el fibrinógeno, hacia afuera, hacia la cavidad pericárdica, y eso generalmente da lugar a esa característica que es el exudado fibroso. Generalmente son enfermedades autolimitadas, ¿verdad?
cursan con dolor. El dolor suele ser un dolor abrupto, agudo, súbito, intenso, ¿sí? Viene del área precordial, que irradia a cuello, generalmente puede referir dolor a nivel del hombro, la espalda también, ¿verdad? Un dolor que, una característica interesante de la pericarditis es que el dolor se intensifica con la tos, con la respiración, ¿verdad? Con cualquier cambio postural, generalmente. Entonces eso le va a diferenciar, por ejemplo, de un dolor isquémico, porque el dolor isquémico no cambia con la postura, el dolor isquémico se mantiene en intensidad, ¿sí? Este no, este es más intenso cuando hay tos, esfuerzo, cambio postural, ¿está bien? El frote pericárdico es característico de la auscultación del pericardio, ¿verdad? Indica básicamente que las hojas del pericardio chocan entre sí, ¿sí? Cuando están inflamadas, entonces genera un sonidito así similar al roce de nuestro cabello. Si escuchan así su cabello a nivel del oído, ese sonidito es lo que escuchan en un frote pericárdico, ¿sí? Parecen huelecitos, es una sensación así rara. Los cambios electrocardiográficos habíamos visto que teníamos 4 etapas, podíamos tener un supra en un primer momento o un pseudo supra, ¿verdad? Una elevación difusa del segmento ST con depresión del PR, normalización del segmento ST, PR. En la etapa 3 ya tengo una onda T negativa, ¿sí? Y en la etapa 4 ya vuelve todo a la normalidad otra vez, ¿sí? Entonces es para tener en cuenta. Generalmente esto es progresivo conforme a la evolución de la enfermedad también, ¿sí? En los estadios iniciales es más probable que vea esto y en las etapas resolutivas también es más probable que yo ya tenga este o este, ¿sí? Entonces indica más o menos en qué estadio de la enfermedad nos encontramos. Como es de origen médico autolimitado, ¿sí? Generalmente mejora solo, los síntomas se corrigen con antiinflamatorios no esteroideos. Muy recomendado en este grupo de pacientes son las colchicinas, ¿sí? Las colchicinas se suelen usar si es que el paciente no responde al AINES común y corriente. Entonces, si sigue el dolor, el AINES no está mejorando, podemos usar colchicina. Corticoides. Corticoides también en algunos casos van a ver que sugieren, pero es controvertido, ¿verdad? Algunos dicen que el corticoide sí se puede usar, pero cuando la pericarditis es debido a una enfermedad reumatológica, por ejemplo, ¿sí? O si vos ya le hiciste tu AINES, ya le hiciste tu colchicina, no mejoró, ahí podés de repente considerar corticoides a dosis baja. ¿Por qué eso? Porque hay estudios que dicen que el corticoides aumenta el riesgo de hospitalización por justamente una depresión inmunológica, ¿está bien? Entonces, tener en cuenta eso a la hora del tratamiento de la pericarditis. Si la etiología es bacteriana, podemos usar antibióticos siempre dependiendo del gen. 30% de los pacientes dan pericarditis recurrente. ¿Quiénes son los pacientes que dan pericarditis recurrente? Los lúpicos, por ejemplo. Paciente con lupus, paciente con artritis reumatoide, ellos sí suelen cursar con pericarditis recurrente. Por definición, tenemos a esta situación que es el derrame pericárdico, que es la presencia de líquido en la cavidad pericárdica. Este líquido está ahí generalmente por un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿sí? Lo peligroso de este líquido es cuando la cantidad es abrupta, la cantidad es grande y la instalación es abrupta. Ahí lo que suele ser generalmente una emergencia, ¿sí? Algo que se llama taponamiento cardíaco. Se junta rápido el líquido ahí, se junta en poco tiempo, se junta grandes cantidades, entonces va a dar al cuadro clínico que vamos a ver enseguida, que es el taponamiento cardíaco. Si la cantidad de líquido es mínima o la velocidad de acumulación es lenta, generalmente nos da tiempo. Nos da tiempo de tratar, de adaptarse al pericardio a esos cambios de volumen y generalmente la manifestación de repente no es tan florida, ¿sí? Es algo un poquito más paulatino y con pocos síntomas. El taponamiento, sí, como les dije, ¿verdad? Es cuando ese derrame comprime al corazón, ¿sí? El derrame se llena en el saco pericárdico, entonces no le permite al corazón hacer su ciclo cardíaco, su ciclo de bombeo. Eso hace que aumente la presión dentro del corazón, lo que limita el llenado diastólico, ¿sí? Con el descenso del volumen de latido, esto va a llevar a la larga a un bajo gasto cardíaco con todas las manifestaciones
Entonces, eso sería en el caso de un taponamiento. Generalmente estos pacientes con taponamiento van a, como se dice, llegar a un choque circulatorio de forma rápida. La triada de Beck también es importante recordar. En el taponamiento cardíaco puedo tener distensión yugular, puedo tener hipotensión arterial y los fluidos cardíacos apagados. Bueno, vamos a pasar. El diagnóstico del taponamiento, la mayor parte de las veces requerimos la presencia o el estudio de ecocardiograma, donde nos muestra el líquido en la cavidad pericárdica, ¿sí? La radiografía también puede orientar, vemos un corazón en botellón, se le llama, ¿sí? Cuando es, fíjense que este índice cardiotorácico está totalmente aumentado, ¿verdad? Entonces puede orientar si es que no tenemos un ecocardiograma, siempre asociado con la clínica, ¿sí? Con la clínica del paciente. En el electrocardiograma lo que vamos a ver van a ser complejos bajos, bajo voltaje en los complejos, justamente por el líquido. El líquido entonces interfiere con la captación de nuestros electrodos, ¿sí? Entonces se ven, ¿cómo se dice? Las onditas se ven alejadas, se ven pequeñas, ¿vale? Siempre el tratamiento va a depender de la magnitud de derrame. En el taponamiento cardíaco, que es una situación que compromete la vida del paciente, el tratamiento elegido es la pericardiocentesis, sacar el líquido, ¿sí? Sacar el líquido para aliviar la compresión de nuestro corazón. En los derrames más pequeños se puede optar por AINES o colchicina, incluso corticoides si es de causa inmunológica también. Generalmente el paciente que tiene pericarditis a repetición desarrolla un tejido cicatrizal fibroso en el pericardio y eso va a dar lugar a la pericarditis constrictiva, ¿sí? Se da en los casos más crónicos cuando ya este pericardio se vuelve a cicatrizar, pero no se puede adaptar de repente a los distintos cambios que podemos tener. Curso con digna de esfuerzo, ¿verdad? Todo lo que sería manifestaciones de insuficiencia cardíaca generalmente. Y en este caso sí se opta por una pericardiectomía, ¿sí? Sacar esa zona grosada. La enfermedad arterial coronaria o coronariopatía, ¿verdad? Que es todas las alteraciones que afectan a la circulación coronaria. La mayor parte de las veces las coronariopatías son resultado de la aterosclerosis, ¿sí? Casi siempre la aterosclerosis está detrás de las enfermedades coronarias. Cuando hablamos de coronariopatías, inmediatamente tengo que pensar en infarto, ¿sí? Isquemia de miocardio, tengo que pensar en anginas, en arritmias, en muerte súbita, ¿verdad? O sea, son cuadros que acompañan a las coronariopatías. Circulación coronaria les voy a dejar para que lean ustedes, para repasar las descendentes y todo lo demás, ¿sí? Se va a quedar a cargo de ustedes. También. Vamos a ir pasando. Bueno, recuerden que todo lo que sería las manifestaciones que nosotros vamos a ver de repente en una coronariopatía va a deberse a un desequilibrio entre el suministro de oxígeno del miocardio y la demanda del miocardio, ¿sí? Puedo yo tener alteraciones en el suministro, puedo generalmente tener alteraciones en la demanda miocárdica o incluso alteraciones a nivel de la contractibilidad miocárdica. El suministro del miocardio 100% prácticamente depende de las arterias coronarias, ¿sí? Entonces, las coronarias están bien, mi suministro de oxígeno va a estar bien. Si mi coronaria tiene una aterosclerosis, entonces mi suministro de oxígeno también se va a ver afectado, ¿sí? Entonces va a depender prácticamente de un 100%. En situaciones de anemia, por ejemplo, mi coronaria está bien, pero la anemia, ¿verdad? Va a causar de cierta forma una hipoxemia, ¿verdad? Un menor aporte de oxígeno. Entonces, en esas situaciones yo puedo tener también un suministro miocárdico de oxígeno afectado, ¿sí? La demanda miocárdica, ¿verdad? Son tres los factores determinantes de la demanda miocárdica. En primer lugar, la frecuencia cardíaca. En segundo, la contractibilidad, sobre todo contractibilidad ventricular izquierda, y la presión sistólica. Recuerden que el principal determinante de la demanda miocárdica es la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aumentar la frecuencia cardíaca
miocardio, ¿sí? Por lo tanto, al aumentar mi trabajo, aumentar mi consumo de oxígeno, yo necesito más, ¿sí? Aumenta mi demanda miocárdica. Y también habíamos dicho hoy al comienzo de la otra clase, ¿verdad? Que cuando yo tengo una frecuencia cardíaca aumentada, tengo un llenado diastólico disminuido, ¿sí? No le doy tiempo a mi corazón de llenarse de sangre, ya estoy contrayendo otra vez. Y eso de cierta forma también contribuye a los distintos desequilibrios que vamos a ver. Bueno, las causas más frecuentes de las coronariopatías, la aterosclerosis, ¿sí? Eso van a repasar la génesis de la aterosclerosis también ustedes. Es lo mismo que vimos hace ratito cuando hablamos de aterosclerosis. Síndrome coronario agudo, ¿verdad? ¿Qué nosotros tenemos o qué entendemos por síndrome coronario agudo? Son signos y síntomas que se presentan, ¿verdad? Debido a una angina inestable, a un infarto agudo del miocardio, puede ser sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST. Cuando yo tengo un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, tengo que pensar que ese vaso, esa coronaria, tiene una oclusión parcial, ¿sí? Es subtotal intermitente. Cuando hablo de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, la oclusión es total. Toda la arteria coronaria está tapada, entonces este es más grave, ¿sí? Acá yo tengo que ser más neurótico, acá también, ¿verdad? Pero este es el que no me va a dar tiempo, ¿está bien? ¿Qué nosotros vemos en el electro de un paciente en el que yo de repente sospecho, ¿verdad? Un síndrome coronario agudo, viene así con una clínica típica, dolor precordial, ¿verdad? Entonces hago un electrocardiograma, que es lo que yo espero encontrar. Lo primero que les